Buenos días a todos y todas. En primer lugar, gracias por venir y un saludo para que los que luego nos verán en vídeo. El motivo de esta sesión es la celebración del Día Internacional de las Matemáticas de este año, que está relacionada o explora la relación de las matemáticas con el arte y la creatividad. Esta sesión está organizada por la Sociedad Estadística la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, SEIO, la Sociedad Española, el Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones, de la que yo soy subdirectora, mi nombre es Carmen Sangüesa, y también por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Vamos a ver expresiones artísticas de las matemáticas en áreas diversas como son la estadística, la investigación operativa y el álgebra. Y bueno, si alguien quiere ver estas charlas grabadas, pondremos el enlace a disposición de quien quiera verlas en la página web del IUMA, www.iumaunizar.es. ¿De acuerdo? Ahora ya entramos a las charlas, que es lo más interesante, ¿vale? Nuestro primer conferenciante es Zeus Gracia, que es profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y nos va a hablar de cómo se mide la creatividad. Pues bueno, os voy a platicar de algo que hice durante mi tesis de doctorado, que está muy relacionado con la creatividad y sobre todo con las matemáticas. Pero antes de hablar de creatividad, voy a hablar un poco de anarquía. Y es que yo recuerdo que cuando hice una estancia, entonces me apunté a una clase de bioestadística y dije, pues bien, vamos a analizar. Entonces llegó el profesor, que se llamaba Hugo Sánchez, y nos hizo leer este ensayo y dije, pues yo pensaba que íbamos a analizar datos y pasárnosla bien. Pero bueno, vimos este ensayo que trata, digamos, como una crítica, digamos, como tradicionalmente se nos da el método científico, ¿no? Entonces había una de las partes que criticaba este autor, que decía que, digamos, en el aprendizaje del método científico, sobre todo en edades muy tempranas, la creatividad se empieza como a limitarse, ¿no? O sea, el ejemplo que él pone es que los niños tienen mucha curiosidad cuando son pequeños, el por qué esto, por qué lo otro. Y entonces, cuando llegan, digamos, a la educación, normalmente la ciencia se les da como que esto es lo correcto y lo que no es correcto. Entonces dice que eso, que él aboga por una mayor parte de la creatividad dentro del conocimiento científico, ¿no? y cómo generar ciencia. Entonces es el primer spoiler. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clásico, ¿no?, de pensamiento alternativo de los niños. Luego también tenemos otro problema. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para medir algo pues que no se puede medir directamente, ¿no?, como la creatividad? Entonces, ¿qué podemos usar? Pues una buena herramienta es la estadística. Con la estadística, por ejemplo, el ejemplo, digamos, más con lo que nace, digamos, esta análisis, que es análisis factorial, es tratando de explicar o entender lo que sería la inteligencia. Y, digamos, la primera que se formula se llama como el factor G o el factor general de la inteligencia, que es lo que busca Spearman, ¿no? Entonces, gracias a tratar de entender este tipo de procesos, se desarrolla el análisis factorial. El análisis factorial, aquí si vemos en la derecha, normalmente en los cuadraditos suelen ser cosas que podemos medir directamente. En el caso de la inteligencia, pues son pruebas, las pruebas de los test de inteligencia, ¿no? Puedes rotar matrices, te damos una serie de números que tienes que repetir de manera seria o a la inversa. Eso lo podemos medir y cuantificar. En cambio, la inteligencia no. O sea, sabemos cuando alguien es más inteligente o menos inteligente, pero ¿cómo lo medimos? Entonces, lo que podemos medir es estas variables, que las podemos medir directamente, y podemos extraer, digamos, como un factor subyacente a estas variables que se pueden medir. Entonces, digamos, el modelo es estas X, las variables en las que se ve reflejada la inteligencia o la creatividad. Entonces, sabemos que hay unos factores subyacentes que, digamos, si aplicamos unas combinaciones lineales, este lambda, podemos estimar, digamos, cuál es realmente se utiliza la variabilidad común de estas pruebas para estimar estas combinaciones lineales.
Vale, bueno, el segundo spoiler. Más que creatividad voy a hablar de flexibilidad cognitiva. Nosotros lo que hacíamos en el laboratorio, medíamos lo que son funciones ejecutivas, que son capacidades que tenemos, bueno, los humanos y no solo los humanos, para realizar problemas complejos, tareas complejas. Entonces hay muchas maneras de clasificarlas, pero digamos esta es como la más, yo creo que es la más común, y es dividirla en 3 componentes que bueno, son independientes, están interrelacionados. El primero de ellos es la memoria de trabajo. Nosotros tomamos información en nuestro cerebro, la manipulamos y manipulándola pues obtenemos pues un resultado, ¿no? Luego también está la inhibición, es tener esa capacidad de que si yo estoy trabajando, que no me molesten cosas, digamos, externas, ¿no? Como, no sé, el ruido o la mosca que pasa. Entonces es una capacidad que también se va entrenando y se adquiere. Y por último es la flexibilidad cognitiva. Esta es la que trata de la flexibilidad cognitiva, es, o sea, tú puedes ser muy bueno trabajando, tú puedes ser muy bueno inhibiendo distractores externos, pero si eres demasiado obcecado en hacer las cosas siempre de la misma manera, no eres capaz de obtener, digamos, como estrategias alternativas para resolver un problema, ¿no? Y se define así como flexibilidad cognitiva y es la que nosotros medíamos, esta característica de la creatividad es la que nosotros medíamos. Además, nosotros lo hacíamos en el contexto de la adolescencia. Por ejemplo, es un estudio con muchos niños que los metían al resonador de resonancia magnética y, digamos, se puede extraer pues, propiedades de los tejidos y veían, aquí por ejemplo, están viendo en escala de colores la densidad de materia gris. Entonces, digamos, al inicio de la edad escolar, tenemos áreas sobre todo frontales, parietales, que son las zonas posteriores y temporales, donde la densidad de materia gris, digamos, mayor número de neuronas, está rondando el 50%, y conforme vamos terminando la segunda década de vida, empieza a disminuir, llegando incluso a un 20%, 10%. Y es que en realidad no es que, bueno, la pérdida de neuronas es algo normal. Las neuronas, bueno, siempre te dicen, que si te portas mal te morirán neuronas, que si sales de fiesta también, que si no duermes. O sea, en realidad sí, pero el proceso de perder neuronas es algo natural. Hay 2 etapas en la vida, digamos, que son las más drásticas. El primer año de vida es cuando más poda neural se tiene y la segunda etapa es la adolescencia. Pero en realidad, pues digamos, las neuronas son células muy costosas energéticamente, entonces realmente lo que está haciendo el cerebro está cortando las que menos necesitan. No es ni bueno ni malo, así es como es. Vale, entonces nosotros, ¿cómo medíamos la flexibilidad cognitiva dentro de, bueno, a los participantes? Utilizando un test psicométrico. Nosotros les aplicábamos, yo creo que es la más utilizada para medir flexibilidad cognitiva, que es la tarea de clasificación de cartas. Aquí este es un ejemplo de la que se llama la de Wisconsin, que es la más utilizada, y normalmente pues se dan 4 mazos de cartas al participante y se va dando cartas de uno en uno. Entonces hay muchas estrategias para encontrar cuál es la regla. Entonces de una en una y el participante va sabiendo si pues, está adquiriendo la regla o no, ¿no? Pero hay, digamos, como cuando va avanzando el experimento, llega un momento que el evaluador cambia la regla sin decirle al participante. Entonces empieza a cometer errores. Entonces ahí evaluamos qué tan bueno es el participante en cambiar de estrategia. De una manera que se puede, pues, digamos, cuantificar. Digamos, este es el ejemplo de la prueba de Wisconsin. Nosotros utilizamos otra, de hecho la que está aquí validada en España. Nosotros trabajamos que era muy similar, que estaba validada en Colombia y en México. Y bueno, y también es muy divertido, sobre todo a los niños cuando se la pasas, cuando les cambias la regla, te preguntan si el que estás equivocado eres tú. Vale. Luego también, ¿cuál es el siguiente problema? O sea, ¿cómo medimos la actividad cerebral? Hay muchas maneras de medir actividad cerebral, pero bueno, cuando ya trabajamos con humanos, las opciones se reducen, ¿no? Por temas éticos. Nosotros lo que utilizamos en el ANIREM, en el Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética, utilizamos
escáneres cerebrales de resonancia magnética. Además, estos son, digamos, esto es un imán, ¿no? Es un campo magnético muy potente, además eran un poquito más potentes que los de hospitales, y eso mejoraba mucho el contraste entre la señal y el ruido. Entonces, la característica que tiene este tipo de imágenes es que hay un campo magnético muy potente. Entonces, lo que pasa cuando tú metes un tejido, en el caso, bueno, ciertos átomos que tienen ciertas propiedades se alinean perpendicularmente a ese campo magnético. Y luego tienen, algunos de esos átomos tienen ciertas propiedades y empiezan a girar sobre ese eje, empiezan a girar, pues, digamos, a la velocidad de su velocidad de precesión, ¿no? Que se llama. Y además, esa velocidad es proporcional al campo magnético. Entonces, sabiendo eso, se lanza una radiofrecuencia, es la misma radiofrecuencia que la de la radio FM, y lo que hacen los átomos es que se giran hacia la radiofrecuencia, y entonces, cuando acaba la radiofrecuencia, los átomos regresan a su posición, ¿no? Y entonces, mediante una antena es capaz puedes medir ese tiempo de relajación de los átomos. En este caso siempre son los átomos de hidrógeno, que hay siempre. Entonces, los tiempos de relajación son diferentes para cada tejido. Y además también son sensibles a los niveles de oxigenación de la sangre, ¿no? Es un pequeño artefacto, pero que nos sirve para medir cuál es la demanda metabólica de las neuronas. Así a grosso modo. Y cómo lo hacemos dentro del resonador, como medimos, pues digamos, un paradigma experimental. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, es una caricatura, donde vamos a aplicar una secuencia en negrito de periodos de pausa sin ruido. Le ponemos música, periodos de pausa, ruido, periodos de pausa, ruido. Entonces vamos a ver si esa estimulación que está teniendo este cerebro, digamos, se ve reflejado en esta señal, ¿no? De resonancia magnética funcional. Entonces nosotros vamos tomando imágenes del cerebro a lo largo del tiempo de esta persona, y estas imágenes pues tienen unos píxeles de 3 dimensiones que se llaman voxeles, y lo que estamos buscando es cuáles son aquellos voxeles que se acoplan a este diseño experimental, ¿no? Y entonces lo que se hace, nosotros aquí tenemos cuál es, digamos, cómo va variando la señal de resonancia magnética funcional, también se llama señal Ball, y vemos si se acopla realmente a este pues digamos, paradigma experimental. Y lo que se hace generalmente es meter un modelo lineal. ¿Por qué se mete un modelo lineal? Porque tienes que hacerlo para todos los voxeles de la imagen, y por lo general en sustancia gris hay como unos 100.000, incluso más. Entonces, pues el modelo lineal funciona muy rápido computacionalmente, entonces es digamos, lo que más se usa. Vale, pues entonces ya sabemos cómo medir cuáles son las partes del cerebro que estimulan ciertas conductas, ¿no? Pues es muy fácil. Pues aquí tenemos la zona del sueño, de los donuts, de beber cerveza, etcétera, ¿no? Y esto además se les llaman mapas estadísticos paramétricos. ¿Por qué? Porque realmente necesitas normalmente has pasado un modelo lineal, te sale un estadístico, y luego también haces una corrección de muchas comparaciones, y ahí te da, digamos, cuáles son las zonas que se involucran con este proceso, esta capacidad, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Y ahora os voy a poner un ejemplo de por qué. Y el problema es que realmente una zona del cerebro, y sobre todo de la corteza cerebral, no hace solo una cosa, hace muchas cosas. Entonces, lo que tenemos aquí hicimos 3 metaanálisis con una plataforma que puedes hacer metaanálisis a la carta de estudios de resonancia magnética funcional. Entonces aquí tenemos 600 estudios de inhibición, son estudios, no son sujetos. O sea, aquí en cada estudio hay decenas de sujetos, aquí hay miles de sujetos, tanto de inhibición, memoria de trabajo y de flexibilidad cognitiva. Y lo que estamos viendo, estas son las áreas que están más en rojito, que también, corrigiendo por muchas comparaciones, se ven más relacionadas con estas tareas, con estos procesos. Lo que estamos viendo es que realmente el patrón es muy, muy similar. Son áreas, digamos aquí, estas son posteriores, que se llaman parietales, y frontales, sobre todo de la línea media. Entonces, digamos,
digamos, esta estrategia tiene esta limitante, que estamos viendo las cosas de manera univariada. Entonces, es cuando esta metodología entró en crisis y bueno, se han propuesto alternativas. Una de las alternativas es, otra vez, utilizar más estadística. ¿Cómo? En vez de ver las cosas de manera univariada, que es lo que está pasando en cada parte del cerebro de manera independiente, y si se activa o no con este paradigma, se amplió esto a ver, digamos, de manera bivariada. Realmente no es lo que hace una región del cerebro, sino lo que hace en respuesta a otras, ¿no? O sea, se están coordinando para tener una respuesta a la estimulación exterior. Y aquí además también podemos utilizar la matemática de los grafos, ¿no? O sea, nosotros podemos meter las regiones del cerebro como si fueran nodos y definir conexiones en función de qué tan síncronas son pues esta señal, ¿no?, de resonancia magnética funcional. Y además también lo más común es utilizar la correlación de Pearson, que es un procedimiento muy pues, ampliamente utilizado y bueno, muy usado en estadística. Entonces, utilizando estas dos componentes podemos definir lo que se llama una red cerebral. Y lo que podemos ver, por ejemplo, ya podemos estudiar es cuáles son las regiones, los puntitos que, digamos, están o más aisladas, están más segregadas o se integran más. Por ejemplo, aquí tenemos una región que vemos que tiene muchas conexiones. Es una región muy central, ¿no? Y una de estas propiedades que podemos medir es su grado de conectividad. ¿Cuál es el grado de conectividad? ¿Qué tan conectadas está esta área con el resto de áreas para ciertos procesos? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos en mi tesis? Fue eso. Nosotros medimos la conectividad funcional de todas las áreas del cerebro. Y en este caso estamos viendo, es un mapa estadístico, donde vemos aquellas regiones que están más cercanas al rojo, son aquellas que aumentaban más su grado de conectividad funcional con una escala de desarrollo. Y aquí lo que es curioso es que realmente aquellas áreas que están aumentando más su conectividad, su importancia, su relevancia en la red, casualmente son las que están perdiendo más neuronas. Entonces, eso es, digamos, la contraparte. Y bueno, era una muestra de 98 niños entre 6 y 18 años, que vinieron, digamos, entre 1 y 3 sesiones. Y se aplicó el estudio de resonancia magnética funcional y varias tareas, incluida la tarea de clasificación de cartas. Cuando nosotros veíamos el desempeño de la clasificación de cartas respecto a la conectividad funcional, ya corrigiendo por el desarrollo, por la edad, vimos que, bueno, aquí está, estas abreviaturas son, agrupamos las regiones del cerebro funcionalmente, ¿no? Pues áreas auditivas, áreas visuales, cerebelo, y estas, por ejemplo, son frontoparietales o de atención o de memoria. Vimos que había una mayor densidad de conectividad que se reflejaba con mayor o un mejor desempeño en esta tarea de clasificación de cartas. O sea, incluso corrigiendo por la edad, aquellos que tenían más conectividad en estas áreas que estábamos montando anteriormente, frontoparietales, son los que lo hacían mejor. O sea, es un cerebro que digamos que está mejor conectado en esas áreas, ¿no? Son más relevantes. Vale. Como conclusiones, pues lo que la estadística nos permite medir capacidades que no son directamente observables. También que el cerebro adolescente emprende un proceso de eficiencia funcional, que son teorías también, que ya Cajal las pronunció hace 130 años, donde a pesar de que se está perdiendo neuronas, pues digamos, se compensa con una mayor conectividad, ¿no? de estas, no voy a nivel de células, pero digamos, es a nivel de sistema. Además, lo que nosotros vimos es que este efecto además se ve reflejado en un mejor desempeño en resolución de problemas y además de manera alternativa. Y ya por último es decir que sí, que Feyerabend tiene mucha razón al decir que se nos está mucho constriñendo la creatividad digamos, en los procesos de adquisición de ciencia, no solo en niños, adolescentes, también incluso lo vemos a nivel de academia, pero obviamente yo pienso que sí que las estrategias son muy útiles a la hora de elegir cuál es la mejor estrategia, ¿no? Y esa sí te las da un poco la experiencia y en cierto modo la doctrina que vas adquiriendo, ¿no? En aprendizaje. Y nada, pues agradecer pues, a las personas, sobre todo a los participantes, a los papás y a los niños, porque además por
este protocolo que hicimos, no estaba permitido por la remuneración económica, entonces venían y pues por su amor a la ciencia nos donaban sus cerebros y el tiempo de sus hijos. y no agradecerles mucho. Y bueno, al Laboratorio de Imagen Funcional Cerebral, la IEM, a la UNAM, la UNIZAR, y obviamente todo el financiamiento pues, público tanto de México, España y Europa que permite, ¿no? Digamos, que la ciencia básica siga avanzando. Y nada, las referencias y gracias.